Estaba en la puerta del aeropuerto, viendo a mi hijo desaparecer por el túnel que llevaba a su vuelo. Se dio la vuelta una vez, me dedicó esa sonrisa torcida y me dijo adiós con la mano. Pensé que sería la última vez que lo vería en varios meses. Pero horas más tarde, la aerolínea me dijo algo imposible según sus registros. Nunca había estado en ese avión. Lo había visto embarcar con mis propios ojos, pero había desaparecido en algún lugar entre la puerta y el cielo. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo, y sus palabras aún me persiguen hasta el día de hoy. Si aún no te has suscrito, pulsa ese botón. La mañana comenzó como cualquier otro día de viaje en nuestra familia. Me había levantado antes del amanecer para asegurarme de que todo estuviera listo, revisar 2 veces sus documentos y preocuparme por detalles que mi hijo, Daniel, juraba que eran innecesarios. Ya tenía 21 años y era más que capaz de valerse por sí mismo, pero para mí seguía siendo el niño que solía agarrarme la mano en los cruces concurridos. Este viaje debía ser emocionante para él. Había ahorrado durante meses para visitar a un amigo en el extranjero, y yo me había tomado el día libre en el trabajo para llevarlo al aeropuerto. No había nada inusual en el ambiente esa mañana. Las carreteras estaban despejadas, el sol ya se asomaba entre las nubes y Daniel estaba de buen humor, bromeando conmigo por preocuparme demasiado por el aparcamiento. Hablamos de cosas sin importancia durante el trayecto, como si llevaba suficientes calcetines y si se acordaría de llamarme cuando aterrizara. Él se rió y me prometió que lo haría, recordándome que yo le había dicho lo mismo cuando se fue de su primer viaje escolar a los 13 años. Le dije que algunos hábitos nunca se pierden, especialmente para las madres. Al acercarnos al aeropuerto, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque era seguro de sí mismo e independiente, tristeza porque cada viaje que hacía me parecía un paso más lejos del niño pequeño al que una vez acosté en la cama. La terminal estaba llena, pero no abarrotada. La gente iba y venía con maletas, algunos se despedían de sus seres queridos con abrazos, otros se apresuraban para pasar el control de seguridad. Encontramos rápidamente el mostrador de facturación de su aerolínea y todo fue sobre ruedas. Pesaron su equipaje, le pusieron las etiquetas y lo enviaron a la cinta transportadora. La mujer del mostrador le entregó su tarjeta de embarque con una sonrisa. Todo parecía tan rutinario, tan normal, como todas las otras veces que habíamos viajado juntos, excepto que esta vez yo me quedaría allí viéndole marchar sin mí. Tomamos un café cerca del control de seguridad. Daniel miraba su teléfono mientras yo observaba a la gente pasar. De vez en cuando levantaba la vista, sonreía y me contaba alguna anécdota divertida sobre el país que iba a visitar. Estaba orgullosa de que hubiera planeado él mismo el itinerario. No había ningún indicio de que este viaje fuera a ser diferente. No había encuentros extraños, ni sensaciones raras en mi interior. Solo una despedida tranquila y agridulce que nos esperaba en los siguientes minutos. Cuando llegó el momento de pasar el control de seguridad, nos levantamos y le di un abrazo rápido. Él se rió, fingiendo estar avergonzado, pero me abrazó con la misma fuerza. Le vi unirse a la cola y, al cabo de unos minutos, pasó, saludándome con la mano por última vez antes de desaparecer entre la multitud. Caminé por la zona de observación pública hacia su puerta de embarque, algo que solía hacer para echarle un último vistazo antes de embarcar. Desde donde estaba, podía ver las puertas de cristal que daban directamente al puente de embarque. Daniel apareció y le entregó su tarjeta de embarque a la agente. Ella la escaneó, asintió con la cabeza y él pasó. Se volvió para mirarme a través del cristal, y me dedicó esa sonrisa tan familiar que le había visto desde que era un niño. Luego desapareció de mi vista y sentí ese ligero dolor que siempre acompaña a las despedidas. Me quedé hasta que el avión comenzó a embarcar al último grupo. Una vez que se cerró la pasarela, me quedé un poco más, mirando a través de la gran ventana mientras preparaban el avión para el despegue. Mi teléfono vibró con un recordatorio para volver al aparcamiento antes de que las tarifas de corta estancia subieran demasiado. Suspiré, me di la vuelta y salí de la terminal. Mientras conducía a casa, pensé en lo tranquila que estaría la casa sin él.
Pensé en enviarle un mensaje más tarde, justo antes de la hora prevista para el despegue, para desearle una vez más un buen viaje. Era el tipo de viaje en el que contaría los días hasta que me enviara fotos de lugares emblemáticos y de las cenas en nuevos sitios. Nunca hubiera imaginado que, al final del día, todo lo que creía sobre esa mañana se vería trastocado. Esa última despedida que pensé que era solo un dulce adiós, se convertiría en una imagen inquietante que repetiría una y otra vez, desesperada por encontrarle sentido a lo que sucedió después. No tenía ni idea de que, en solo unas horas, alguien me diría que mi hijo nunca había estado en ese avión y que el mundo que conocía se convertiría en algo irreconocible. La imagen de la sonrisa de Daniel a través del cristal se quedó conmigo mientras caminaba de vuelta al coche. Aún podía ver cómo la luz del sol le daba en el pelo, cómo se ajustaba la correa de la mochila antes de entrar en el túnel que conducía al avión. Esa sonrisa era más que un simple adiós. Era una promesa silenciosa de que me llamaría nada más aterrizar, de que nos contaríamos las novedades durante las próximas semanas y de que, al final, volvería por esas mismas puertas con la cabeza llena de historias. Me dije a mí misma que no debía ponerme sentimental. Era un hombre adulto que se embarcaba en una aventura, no un niño que se marchaba por primera vez. Aún así, ver a tu único hijo alejarse hacia un lugar al que no puedes seguir siempre te llega al corazón de una forma que no se puede explicar con palabras. Conduje a casa sin prisa, dejando que el tráfico pasara a mi lado mientras repasaba en mi mente nuestra mañana. Todo había sido tan normal, tan perfectamente tranquilo. Aparqué en la entrada, llevé mi bolso al interior y me serví una taza de té. La casa estaba en silencio, casi de forma antinatural. Las zapatillas de Daniel seguían junto a la puerta, las que había decidido no llevarse. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla y, por un momento, pensé en doblarla y guardarla. En lugar de eso, la dejé donde estaba, como si moverla hiciera que su ausencia se sintiera más permanente. Miré el reloj. Su vuelo salía en menos de una hora. Cogí el teléfono, dudando si enviarle un último mensaje antes de que despegara, pero decidí no hacerlo. Ya le había recordado que activara el modo avión y no quería ser de esos padres que están encima de sus hijos. Supuse que me enviaría un mensaje en cuanto aterrizaran, probablemente con una foto rápida del aeropuerto. Me senté en el sofá y encendí la televisión, dejando que un programa aleatorio de Daytime llenara el silencio. Mi mente se desvaneció pensando en lo que estaría haciendo en ese momento, abrochándose el cinturón de seguridad, buscando su sitio en el compartimento superior para su equipaje de mano, quizá mirando por la ventana mientras el personal de tierra guiaba el avión hacia la pista. Una hora más tarde, decidí consultar la aplicación de la aerolínea. El vuelo seguía apareciendo como retrasado unos minutos. No le di importancia. Los retrasos eran habituales y supuse que despegarían pronto. Pasó otra hora y esperaba ver que el estado cambiaba a «en el aire». En cambio, apareció un nuevo mensaje que indicaba que el vuelo había salido a tiempo. Eso me confundió, porque había visto el retraso anteriormente. Aún así, no le di importancia. La tecnología se actualiza a su propio ritmo. Era última hora de la tarde cuando sonó mi teléfono. El número que parpadeaba en la pantalla era el de la aerolínea. Lo primero que pensé fue que quizá Daniel se había dejado algo importante o que había habido un pequeño malentendido con su equipaje facturado. Respondí, dispuesta a resolver cualquier problema. La mujer al otro lado de la línea habló con tono tranquilo pero seco. Me pidió que confirmara el nombre completo y la fecha de nacimiento de Daniel. Luego dijo algo que me dejó sin aliento. Según sus registros, Daniel no había embarcado en el vuelo. Le dije que eso era imposible. Yo había visto cómo le entregaba su tarjeta de embarque, cómo el agente de la puerta la escaneaba y cómo entraba en el túnel hacia el avión. Ella repitió que en la lista de pasajeros no constaba que él estuviera a bordo. Sentí que se me oprimía el pecho. Le pregunté si tal vez su tarjeta de embarque se había escaneado incorrectamente, o si se había producido algún error informático. La mujer dijo que no podía comentar nada al respecto, y me sugirió que me pusiera en contacto con la seguridad del aeropuerto si creía que se había producido un error.
Su voz seguía siendo profesional, pero había algo en su pausa que me inquietaba. Era el tipo de pausa que te dice que sabe más de lo que puede decir. Terminé la llamada y me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, tratando de calmar mi respiración. Mi mente barajaba todas las posibilidades, pero ninguna tenía más sentido que la anterior. ¿Cómo podía alguien entrar por una puerta y simplemente no existir al otro lado? Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación razonable, pero el silencio de la casa me agobiaba. La chaqueta que seguía en la silla me llamó la atención y, por primera vez en todo el día, sentí algo más frío que la preocupación. Me di cuenta de que ya no estaba esperando una llamada de mi hijo. Estaba esperando una prueba de que había subido a ese avión. Aún podía verlo en mi mente como si hubiera sucedido segundos antes, ese momento fugaz en el que Daniel se volvió antes de desaparecer de mi vista, levantando la mano en un pequeño saludo, con su sonrisa cálida y familiar. Era el tipo de expresión que transmitía toda una vida de momentos compartidos en una sola mirada. En ese momento, pensé que no era más que una forma dulce de decir adiós, pero ahora se repetía en mi mente con una nitidez que me hacía doler el pecho. Esa sonrisa había sido la última prueba visible de que sabía dónde estaba mi hijo. Después de eso, fue como si se hubiera deslizado en un vacío. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono todavía en la mano, la llamada de la aerolínea repitiéndose una y otra vez en mi mente. Quería creer que era un error administrativo, que alguien simplemente había escrito mal su nombre, o había introducido un número de asiento incorrecto. Incluso saqué el resguardo de la tarjeta de embarque que había guardado del mostrador de facturación. Su nombre estaba allí, claro e inequívoco. ¿Cómo podía decir su sistema que nunca había estado en el vuelo cuando yo lo había visto atravesar la puerta? El sol había empezado a ponerse, proyectando largas sombras en la sala de estar. No me había movido de mi sitio en casi una hora. El té de la mesa se había enfriado, sin tocar desde antes de la llamada. Me encontré mirando fijamente las zapatillas de Daniel junto a la puerta, mi mente se perdía en pequeños detalles, cómo los cordones estaban desiguales, cómo el talón del zapato izquierdo estaba ligeramente desgastado por su forma de caminar. Eran esas cosas cotidianas las que impedían que el pánico me abrumara por completo, pequeños anclas a la normalidad en un momento que se sentía todo menos normal. Finalmente, me obligué a volver a llamar a la aerolínea. Pedí hablar con alguien de más autoridad, alguien que pudiera investigar más a fondo la lista de pasajeros. La mujer que respondió fue educada pero firme. Me confirmó de nuevo que no había constancia de que Daniel hubiera embarcado y me dijo que si me preocupaba su paradero, debía hablar con la seguridad del aeropuerto. Su tono era tranquilo, casi distante, como si estuviera leyendo un guión. Sentí que la frustración me invadía, pero la contuve. Enfadarme no me acercaría a la verdad. Cuando llamé al aeropuerto, la terminal ya había empezado a cerrar por la noche. Me respondió un hombre de seguridad y me pidió que le explicara la situación. Le conté todo, desde que vi a Daniel facturar hasta que lo vi subir al puente de embarque. Me escuchó en silencio, y luego me dijo que podían revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para confirmar si realmente había entrado en el avión. Su elección de palabras me hizo dudar. Confirmar sí, como si mi palabra no fuera suficiente. Pero accedí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Mientras esperaba que me llamaran, subí a la habitación de Daniel. Estaba ordenada, más de lo habitual, como si la hubiera limpiado antes de marcharse. En su escritorio había unos cuantos cuadernos esparcidos y el cargador de su portátil enrollado cuidadosamente en una esquina. La cama estaba hecha, con el cuidado que él solía poner solo cuando sabía que yo podía verlo. Me senté en el borde y sentí el peso del día sobre mí. Esa mañana había sido una madre que se despedía con normalidad. Ahora era una madre que no sabía dónde estaba su hijo, atrapada entre lo que había visto y lo que me habían dicho. La llamada de seguridad llegó más tarde esa noche. El hombre me explicó que habían revisado la cámara de la puerta de embarque. Las imágenes mostraban a Daniel esperando en la cola, acercándose a la gente de la puerta y entregándole su tarjeta de embarque. Pero luego, en lugar de caminar por la pasarela, se apartó y salió del encuadre.
El ángulo de la cámara no captó a dónde fue después. Era como si simplemente se hubiera alejado por completo de la zona de embarque. Apreté el teléfono con más fuerza, con la boca seca. Le dije al hombre que eso era imposible, que lo había visto caminar hacia el avión. Él repitió lo que mostraban las imágenes y dijo que comprobarían otros ángulos, pero que podría llevar algún tiempo. Cuando colgué, el silencio en la casa se hizo más pesado que nunca. Esa sonrisa y ese saludo que había imaginado todo el día de repente cobraron un significado diferente. Era realmente un adiós para un buen viaje, o sabía, incluso en ese momento, que no iba a subir a ese avión. La idea me revolvió el estómago, y, por primera vez desde esa mañana, me di cuenta de que no solo tenía miedo por dónde estaba, sino por qué se había ido sin decírmelo. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el momento exacto en que Daniel se apartó en aquellas imágenes borrosas. Lo repetía una y otra vez en mi cabeza, esperando haber oído mal al agente de seguridad o haber malinterpretado lo que quería decir. Pero la verdad era cada vez más difícil de ignorar con el paso de las horas. Algo había sucedido en esos segundos después de que entregara su tarjeta de embarque, algo que no podía explicar. Mi mente se llenó de posibilidades, cada una peor que la anterior. Por la mañana, estaba inquieta y desesperada por encontrar respuestas. Volví a llamar al aeropuerto con la esperanza de que hubieran encontrado más ángulos de cámara que mostraran a dónde había ido Daniel después de salir del encuadre. El hombre con el que hablé esta vez parecía cansado, como si ya hubiera tenido que lidiar con demasiados problemas antes de que yo llamara. Me dijo que seguían revisando las imágenes de las puertas y pasillos cercanos. Cuando le pregunté si se había informado a la policía, dudó antes de decirme que aún no se consideraba un asunto penal. Según él, a veces los adultos decidían no embarcar en los vuelos en el último momento, y, a menos que hubiera pruebas de juego sucio, no había nada que investigar. La calma con la que lo dijo me dio ganas de gritar. Daniel llevaba meses planeando este viaje. Había pagado el billete, hecho las maletas y hablado sin parar de los lugares que quería visitar. No tenía ningún motivo para abandonar el vuelo sin decirme nada. Y, sin embargo, eso era precisamente lo que parecían sugerir las imágenes. Me preparé una taza de café, aunque apenas le toqué. La taza descansaba en mis manos, calentándome los dedos mientras mi mente intentaba desentrañar los nudos de la confusión. Pensé en la expresión de su rostro cuando me dijo adiós con la mano. No parecía forzada ni incómoda. Era el tipo de sonrisa que me tranquilizaba. Eso era lo que hacía tan difícil de aceptar todo esto. Si algo iba mal, ¿por qué no lo había notado en ese momento? Alrededor del mediodía, volví a llamar al teléfono de Daniel, aunque sabía que si había subido a algún avión, saltaría directamente el buzón de voz. Pero esta vez sonó. Mi corazón dio un salto y apreté el teléfono contra mi oído. Sonó 4 veces antes de que se activara el mensaje automático. Dejé un mensaje, con la voz temblorosa, pidiéndole que me llamara lo antes posible. Me dije a mí misma que el tono significaba que el teléfono seguía encendido, que estaba en algún lugar accesible, pero también significaba que no estaba en el aire, donde se suponía que debía estar. A última hora de la tarde, la aerolínea me llamó de nuevo. Esta vez era otro representante, un hombre con voz educada pero distante. Me dijo que habían vuelto a comprobar sus registros y que Daniel no figuraba en la lista de pasajeros. Añadió que no tenían autoridad para rastrear a los pasajeros fuera de las zonas de seguridad del aeropuerto. Su consejo fue el mismo que antes, que llamara a la policía si creía que Daniel había desaparecido. Era como si estuvieran pasando un expediente de un escritorio a otro, esperando que se convirtiera en problema de otra persona. Colgué y me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Mi teléfono estaba sobre la mesa, junto a mí, con la pantalla apagada. Entonces vibró. El sonido fue agudo en el silencio, y lo cogí inmediatamente, esperando que fuera Daniel llamándome. En cambio, era un mensaje de texto. Se me cortó la respiración cuando vi que era de su número. El mensaje era breve, solo 7 palabras. Ahora no puedo explicártelo. No me llames. Lo leí una y otra vez, con las manos temblorosas. Esas palabras no eran propias de él.
Daniel era el tipo de persona que explicaba todo con todo detalle, que me decía exactamente dónde estaba y por qué. Esto era diferente. Era frío, casi ensayado, y me hizo latir el corazón con fuerza. Respondí al instante, preguntándole dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pasaron los minutos sin respuesta. Envié otro mensaje, y luego otro, pero el silencio al otro lado era sofocante. Ese mensaje fue la primera señal innegable de que algo iba muy mal. Ya no se trataba solo de los registros de la aerolínea o las imágenes. Era el propio Daniel quien me decía, de la forma más breve y alarmante, que había algo más de lo que yo podía ver. Y, por primera vez, sentí un miedo que iba más allá de la confusión o la frustración. Era el tipo de miedo que se acumula en el pecho y te susurra que, pase lo que pase, ya es demasiado tarde para detenerlo. Me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, esperando que apareciera otro mensaje. El brillo de la pantalla iluminaba la habitación con una luz fría y pálida, haciendo que todo a mi alrededor pareciera aún más irreal. Mi mente seguía dando vueltas a las 7 palabras que Daniel me había enviado. No puedo explicártelo ahora, no me llames. Todas las posibilidades pasaron por mi cabeza, ninguna de ellas buena. ¿Estaba en problemas? ¿Estaba con alguien que le impedía hablar? O peor aún, estaba haciendo algo que no quería que yo supiera. La incertidumbre era lo que más me angustiaba. Intenté llamarlo de nuevo, a pesar de que su mensaje me decía que no lo hiciera. Esta vez, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Dejé otro mensaje, con la voz entrecortada, diciéndole que no me importaba cuál fuera la situación, que solo necesitaba saber que estaba bien. Cuando terminé la llamada, me quedé allí sentada, agarrando el teléfono con fuerza, como si eso fuera a hacer que él regresara. El silencio en la casa se sentía opresivo, casi como si me estuviera escuchando. Caminé por la sala, luego por la cocina, luego de vuelta, incapaz de quedarme quieta. Abrí la puerta principal y salí. Necesitaba aire, pero ni siquiera la brisa fresca ayudaba a aclarar mis pensamientos. Seguía imaginándome a Daniel en el aeropuerto, saliendo del encuadre después de entregar su tarjeta de embarque. ¿A dónde había ido? ¿Quién lo estaba esperando? ¿Estaba solo? Decidí que no podía quedarme esperando a que él se pusiera en contacto conmigo. Cogí las llaves y volví al aeropuerto. Las carreteras se difuminaban a mi alrededor, con las manos apretadas sobre el volante. Mi corazón latía con fuerza, en una extraña mezcla de esperanza y temor. Si llegaba allí, quizá alguien había visto algo nuevo. Quizá él todavía estaba allí, dando vueltas. La idea era ridícula, pero era lo único que me impedía derrumbarme. Cuando llegué, la terminal parecía casi igual que el día anterior, pero se sentía diferente. El aire era más pesado, los rostros de los desconocidos más agudos, como si todos supieran algo que yo no sabía. Fui directamente al mostrador de seguridad y pedí hablar con el oficial con el que había hablado la noche anterior. El hombre de guardia me dijo que no estaba disponible, pero se ofreció a ayudarme. Le expliqué todo de nuevo, acelerando el tono de mi voz con cada detalle. Le hablé del mensaje y de que no tenía sentido. Me escuchó en silencio y luego me dijo que, sin pruebas de un delito, no podían hacer nada. Le pregunté si podía ver las imágenes yo mismo, pero negó con la cabeza y dijo que iba en contra de la política. Esa respuesta casi me hizo perder la compostura. Le dije que se trataba de mi hijo, que había desaparecido entre la puerta de embarque y el avión, y que alguien tenía que preocuparse lo suficiente como para actuar. La expresión del hombre se suavizó, pero sus palabras siguieron siendo las mismas. Sin algo concreto, no podían hacer nada más. Salí del mostrador y deambulé por la terminal, siguiendo los pasos que habría dado Daniel. Me quedé en el lugar donde lo había visto por última vez, mirando la puerta de embarque como si fuera a abrirse y él fuera a volver. La gente pasaba apresurada a mi lado, algunos arrastrando maletas, otros hablando por teléfono, todos ajenos al hecho de que mi mundo se había derrumbado en ese mismo lugar. Caminé hasta la cafetería cercana a la puerta de embarque, recordando cómo nos habíamos sentado en una igual esa mañana. El camarero, un joven de ojos cansados, me preguntó si necesitaba algo.
Le mostré una foto de Daniel y le pregunté si lo había visto ayer. Miró la foto durante un largo rato antes de decir que creía haberlo visto hablando con alguien con una chaqueta oscura cerca de la barra, pero que no estaba seguro. Esa pequeña información me pareció un hilo al que aferrarme, aunque fuera muy fino. Conducir de vuelta a casa me resultó más difícil que antes. El peso de las preguntas sin respuesta me oprimía el pecho. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando otro mensaje, cualquier cosa que me dijera dónde estaba. Pero la pantalla permanecía apagada, y, con cada minuto que pasaba, el pánico se hacía más intenso. Ya no era una ola pasajera, sino una corriente constante e inquebrantable que me arrastraba hacia algo cuyo fondo aún no podía ver. Esa noche me acosté en la cama mirando al techo, con la mente negándose a descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Daniel en la puerta de embarque, sonriendo y saludando antes de caminar hacia la pasarela. Luego, la imagen cambiaba a lo que había descrito el agente de seguridad. Daniel apartándose y desapareciendo de la vista de la cámara. Seguí intentando unir las dos versiones, pero no encajaban. El Daniel que yo veía estaba subiendo a un avión. El Daniel de las imágenes se alejaba. Por la mañana, mi agotamiento se había convertido en una especie de determinación inquieta. Volví a llamar al mostrador de seguridad del aeropuerto para preguntar si la revisión de las otras cámaras había revelado algo. El hombre con el que hablé parecía más cauteloso esta vez, como si le hubieran dicho que midiera sus palabras. Me dijo que habían localizado a Daniel en otra cámara después de que saliera de la puerta de embarque. Las imágenes lo mostraban caminando rápidamente hacia un pasillo que se alejaba de la zona de embarque. Momentos después, desapareció en una sección de la terminal cerrada al público. Cuando le pregunté cómo había podido entrar en una zona restringida sin autorización, el hombre dudó. Dijo que parecía que alguien le había abierto una puerta lateral, pero que el ángulo no mostraba claramente quién era. Sentí una oleada de miedo mezclado con ira. Alguien le había ayudado a salir, y no había sido yo. Mi voz se tensó cuando pregunté si podían decirme quién era esa persona, pero me dijeron que las imágenes eran demasiado borrosas para identificarla. Me aseguraron que estaban trabajando para mejorar el vídeo, pero que ese proceso podría llevar tiempo. Podía oír mi propia respiración en el silencio que siguió. Era la primera prueba sólida de que Daniel no había actuado solo, pero también habría una posibilidad más oscura. Que quienquiera que se hubiera reunido con él allí pudiera ser la razón por la que había enviado ese extraño mensaje. Conduje de nuevo al aeropuerto, incapaz de quedarme en casa sabiendo que tenían imágenes de los últimos movimientos conocidos de mi hijo. Le dije al personal de seguridad que quería verlas yo misma. Al principio se negaron, alegando normas de privacidad, pero me negué a moverme del mostrador. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, un supervisor accedió a mostrarme un breve fragmento con la condición de que no pudiera hacer fotos ni grabarlo. La sala a la que me llevaron era pequeña y estaba poco iluminada, con un único monitor sobre la mesa. El vídeo comenzaba con Daniel alejándose de la fila para embarcar justo después de entregar su pase. Miró una vez por encima del hombro, con el rostro impasible, y luego caminó rápidamente hacia el otro extremo de la terminal. La cámara lo siguió hasta que giró hacia un pasillo lateral. Unos segundos más tarde, se abrió una puerta y él se deslizó por ella. Una figura con una chaqueta oscura estaba de pie junto a la puerta, pero tenía la cara apartada de la cámara. La puerta se cerró y eso fue todo. Verlo me revolvió el estómago. Fue muy deliberado. No parecía perdido ni indeciso. Se movía como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Seguí esperando a que se volviera o dudara, pero no lo hizo. Era como ver a una versión de mi hijo que no reconocía. Cuando terminó el vídeo, me volví hacia el supervisor y le pregunté qué había detrás de esa puerta. Me dijo que daba a unos pasillos de servicio utilizados por el personal y los equipos de mantenimiento. Desde allí se podía acceder a partes del aeropuerto que la mayoría de los pasajeros nunca veían y, finalmente, llegar a salidas que eludían por completo los controles de seguridad.
Ahora estaba claro que Daniel nunca había tenido intención de subir a ese avión, pero no podía dejar de preguntarme por qué me lo había ocultado. Mientras conducía hacia casa, apreté el volante hasta que me dolieron las manos. La ciudad se veía borrosa, pero mis pensamientos seguían fijos en aquella figura con la chaqueta oscura. Alguien lo había estado esperando. Alguien sabía exactamente cuándo estaría allí, y tenía una forma de sacarlo sin que lo viera nadie que pudiera impedirlo. Y Daniel se había ido con ellos de buena gana. Esa verdad era más difícil de aceptar que cualquier otra, porque si había decidido irse con ellos, eso significaba que no se trataba solo de que alguien se hubiera llevado a mi hijo, significaba que me había abandonado a propósito. Cuando llegué a la entrada de mi casa esa noche, la imagen de aquella figura con la chaqueta oscura estaba grabada en mi mente como una sombra que no podía borrar. Había visto las imágenes una y otra vez en mi cabeza, y cada vez que las veía me sumergía más en preguntas que no podía responder. ¿Por qué se había ido Daniel con ellos? ¿Cómo conocía a alguien que pudiera ayudarle a pasar por una puerta restringida del aeropuerto? Quería creer que había una explicación inocente, pero el peso en mi pecho me decía lo contrario. Entré y me senté a la mesa de la cocina sin encender las luces. El silencio ahora era diferente, más pesado, como si la propia casa estuviera esperando respuestas. Dejé el teléfono sobre la mesa, delante de mí, con la pantalla apagada pero lista. Lo miré durante tanto tiempo que el tenue reflejo de mi propio rostro comenzó a parecerme el de un extraño. Cada vez que pasaba un coche por la calle, esperaba irracionalmente que se detuviera frente a la casa y que Daniel entrara por la puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pasaron las horas en silencio, y, justo cuando empezaba a pensar que no podría aguantar ni un minuto más, mi teléfono vibró. La vibración me sacudió con tanta fuerza que me temblaban las manos al cogerlo. Era el número de Daniel. Por un instante imaginé que oía su voz, pero no era una llamada. Era otro mensaje. Esta vez solo 6 palabras. No me busques, estoy bien. Lo leí una vez, luego otra y luego una tercera. Las palabras eran sencillas, pero me heló la sangre. Sabía que lo estaba buscando, sabía que estaba preocupada, y en lugar de decirme dónde estaba o por qué se había ido, me decía que dejara de buscarlo. No era su forma de expresarse. Daniel nunca había sido indiferente con mis sentimientos. Incluso cuando estaba molesto conmigo, siempre me daba una explicación. Este mensaje sonaba distante, casi frío, como si lo hubiera redactado para excluirme por completo. Escribí una respuesta inmediatamente, con los dedos temblando tanto que tuve que volver a escribirla 2 veces. Le dije que no me importaban los detalles, que solo necesitaba oír su voz, saber con certeza que estaba bien. Pulsé enviar y me quedé allí sentada, mirando la pequeña marca de mensaje entregado, deseando que cambiara a leído. Nunca lo hizo. Caminé por la cocina, luego por el salón y subí a su dormitorio. Me senté en el borde de su cama, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera el único hilo que aún me conectaba con él. El olor de su champú permanecía débilmente en la almohada, y eso rompió algo dentro de mí. Le envié otro mensaje, más largo esta vez, diciéndole que nada de lo que pudiera decirme haría que dejara de quererlo, que no tenía que tener miedo de decirme la verdad. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza con cada minuto que pasaba sin respuesta. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, volví a llamar a su número, aunque sabía que probablemente lo ignoraría. Esta vez sonó 2 veces antes de pasar al buzón de voz. Dejé un mensaje, con voz baja pero urgente, diciéndole que no dejaría de buscarlo sin importar lo que dijera. Le recordé que era su madre y que no había nada en este mundo que no haría para mantenerlo a salvo. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono todavía en la mano. Sus palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia. No me busques. Esa no era la voz de un hijo que se había ido de viaje improvisado, era la voz de alguien atrapado en algo de lo que no podía hablar, tal vez porque lo vigilaban o lo controlaban. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que no había enviado ese mensaje por voluntad propia. Finalmente dejé el teléfono, pero no podía apartar la vista de él. Cada vibración, cada tenue luz de la pantalla, me parecía que podía ser él otra vez.
Y, sin embargo, en el fondo, ya sabía que, fuera lo que estuviera pasando, no iba a descubrir la verdad a través de un mensaje de texto. Si Daniel estaba en apuros, haría falta algo más que unas palabras en una pantalla para traerlo a casa. Me desperté a la mañana siguiente con el teléfono todavía en la mano. La pantalla estaba oscura, fría y sin mensajes nuevos. Tenía los ojos pesados por las pocas horas que había dormido, pero mi mente estaba más despierta que la noche anterior. No podía quedarme sentada esperando a que Daniel se pusiera en contacto. Si no me decía dónde estaba, tendría que averiguarlo por mí misma. Empecé con los únicos detalles concretos que tenía. El último lugar donde lo vi y el último lugar donde lo captaron las cámaras. Los anoté en un bloc de notas junto con las horas, y luego añadí los 2 mensajes que me había enviado. Al verlos en papel, me sentí como si estuviera resolviendo un rompecabezas, pero uno al que le faltaban la mitad de las piezas. Sabía que tenía que volver al aeropuerto. Cuando llegué, pasé por alto los mostradores de facturación y fui directamente a la cafetería donde el camarero había dicho que podría haber visto a Daniel. El mismo joven estaba trabajando. Le mostré de nuevo la foto de Daniel y le pedí que pensara detenidamente en el día anterior. Frunció el ceño y dijo que recordaba que Daniel había pedido un café y se había sentado al fondo de la barra, hablando con alguien que llevaba una chaqueta oscura. Le pregunté si podía describir a la persona, pero negó con la cabeza. Solo recordaba que la conversación había sido breve y en voz baja, y que Daniel se había marchado con el hombre antes de que anunciaran la llamada para embarcar. Ese detalle se me quedó grabado en el pecho como una piedra. Se había marchado antes incluso de que se abriera la puerta para el embarque definitivo, lo que significaba que ya había decidido no subir al avión. No había sido una decisión de última hora, lo había planeado, o al menos lo sabía de antemano. Le di las gracias al camarero y pasé la siguiente hora recorriendo el mismo camino que le habían mostrado las cámaras, desde la cafetería hasta el pasillo lateral. Me quedé en la puerta donde se había encontrado con la figura de la chaqueta oscura. Desde ese ángulo, podía ver que el pasillo se curvaba y desaparecía de la vista casi inmediatamente. Habría sido fácil para ellos desaparecer en cuestión de segundos. Probé la manija, pero, por supuesto, estaba cerrada con llave. La frustración comenzaba a carcomerme. Dondequiera que mirara, había gente entrando y saliendo, personal uniformado, viajeros tirando de sus maletas, voces anunciando números de vuelo, pero nadie parecía darse cuenta de que alguien podía simplemente desaparecer allí. Me quedé allí de pie durante un largo rato, observando al personal pasar sus tarjetas para atravesar la puerta restringida, preguntándome si alguno de ellos había sido quien había dejado entrar a Daniel. Al salir de la terminal, me detuve de nuevo en la oficina de seguridad. Pregunté si habían podido mejorar las imágenes de la persona con la chaqueta oscura. El agente de guardia me dijo que la calidad seguía siendo demasiado mala para identificarlo con claridad, pero que habían podido confirmar que el hombre llevaba una tarjeta de identificación del personal del aeropuerto. Se me encogió el corazón. Eso significaba que quien había ayudado a Daniel no era un desconocido cualquiera. Tenía acceso legítimo a las zonas restringidas. Mientras conducía hacia casa, no dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo conocía mi hijo a alguien que trabajaba en el aeropuerto? ¿Y por qué le había ayudado a escapar sin subir al avión? Nada tenía sentido. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que la desaparición de Daniel había sido planeada con mucha antelación. Cuando llegué a casa, saqué mi ordenador portátil y empecé a revisar sus cuentas en las redes sociales. La mayoría de sus publicaciones eran fotos normales de amigos, recomendaciones musicales y algunas instantáneas de lugares donde habíamos estado juntos. Pero entonces me fijé en algo. Aproximadamente una semana antes de su viaje, había publicado un mensaje ambiguo. A veces hay que ir a donde nadie puede seguirte. En ese momento, probablemente no le había dado importancia, solo un pensamiento pasajero. Ahora, me parecía una pista que me miraba fijamente a la cara. Desplacé la pantalla hacia abajo, buscando cualquier cosa que llamara mi atención.
La mayoría eran de amigos bromeando, pero uno era de una cuenta que no reconocí. Solo era una frase: estarás preparada cuando llegue el momento. La cuenta no tenía foto de perfil, ni nombre real, ni publicaciones. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa noche, imprimí la captura de pantalla de ese comentario y la dejé sobre la mesa junto con mis otras notas. La imagen de lo que había sucedido aún no estaba clara, pero las piezas comenzaban a formar el contorno de algo más grande de lo que había imaginado al principio. Daniel no había desaparecido sin más. Se había estado preparando para esto, y ahora, descubrir por qué se había convertido en lo único que me importaba. La imagen de ese único y críptico comentario me acompañó toda la noche. Apenas dormí, tumbado en la oscuridad, mirando al techo, preguntándome quién lo había escrito y qué quería decir con «llegará el momento». Era como si Daniel hubiera estado llevando a cabo un plan delante de mis narices y yo hubiera estado demasiado absorto en mi vida cotidiana como para darme cuenta de las señales. Por la mañana, estaba seguro de una cosa: tenía que encontrar al hombre de la chaqueta oscura. Las palabras del camarero resonaban en mi cabeza, su vaga descripción era como un rastro difuso que tenía que seguir antes de que desapareciera por completo. Volví al café al día siguiente, con la esperanza de que el personal hubiera visto más de lo que creía. El camarero de antes no estaba, pero había otra mujer detrás del mostrador. Pedí un café y esperé a que se redujera un poco el gentío antes de sacar la foto de Daniel. Le pregunté si recordaba haberlo visto hacía un par de días. Ella miró la foto y asintió lentamente. Sí, dijo, había estado allí. Lo recordaba porque parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo para alguien a punto de perder un vuelo. Le pregunté si había visto con quién hablaba. Me dijo que creía que el hombre era mayor, quizá de unos 30 y tantos o 40 y pocos, y que tenía la barba recortada. También recordaba que llevaba la capucha puesta, incluso dentro del local. Ese detalle me hizo sentir algo extraño. Llevar la capucha puesta en la terminal me pareció deliberado, como alguien que no quería ser reconocido. Añadió que el hombre no pidió nada. Se limitó a quedarse cerca de Daniel, hablando en voz baja, y luego se marcharon juntos hacia el pasillo restringido. Cuando le pregunté si había oído algo de su conversación, dudó antes de decir que creía haber oído al hombre decirle a Daniel: «Es la hora». Le di las gracias, aunque mi corazón latía con fuerza. La frase se parecía demasiado al comentario que había visto en internet como para ser una coincidencia. El hombre de la cafetería y el relato que había dejado el mensaje parecían estar relacionados, como dos piezas de un mismo rompecabezas oscuro. Salí de la cafetería y deambulé por la terminal, mirando a todos los empleados con los que me cruzaba, buscando un rostro barbudo que se ajustara a la descripción de la mujer. Ninguno coincidía. Antes de irme, me detuve en el mostrador de información del aeropuerto y pregunté si era posible obtener una lista de los empleados que trabajaban cerca de esa puerta el día que Daniel desapareció. La empleada me dedicó una sonrisa forzada y me explicó que esa información era confidencial. Insistí, explicándole la situación, pero ella repitió la misma frase, con voz plana y una firmeza que parecía ensayada. El viaje a casa fue largo e inquieto. Cada semáforo en rojo me parecía una interrupción de la que no tenía tiempo. Una vez en casa, volví a sacar mi portátil y fui directamente a las cuentas de Daniel, buscando cualquier conexión entre él y el aeropuerto. Revisé sus mensajes, buscando nombres que no reconociera, y encontré un hilo que me hizo detenerme. Era breve y tenía meses de antigüedad, pero era con alguien que utilizaba el mismo nombre de usuario que el que había dejado ese comentario. La conversación había sido borrada, excepto por una línea de Daniel: «Estaré allí cuando digas». Eso fue todo lo que necesité ver para saber que esto había sido planeado mucho antes de lo que pensaba. Alguien había estado en contacto con él, guiándolo hacia este momento, y el hombre de la cafetería era el vínculo físico con ese mundo oculto. Esa noche, no me atrevía a apagar las luces. No dejaba de imaginarme a Daniel sentado en la cafetería, hablando con ese hombre, sabiendo que no iba a subir al avión, sabiendo que yo estaría en la puerta de embarque viéndole decir adiós sin darme cuenta de que era un adiós definitivo. La idea me provocaba un nudo en el estómago hasta que casi me daba náuseas.
Me acosté con el teléfono en la mesilla, esperando recibir otro mensaje. Pero cuando cerré los ojos, todo lo que vi fue a aquel hombre encapuchado en la cafetería, inclinándose hacia mi hijo y diciéndole: «Es la hora». A la mañana siguiente, supe que había llegado a un punto en el que no podía seguir adelante sin enfrentarme directamente a la aerolínea. Había estado reuniendo fragmentos de información de los camareros, imágenes borrosas y mensajes crípticos en Internet, pero la aerolínea seguía siendo la guardiana de los registros oficiales. Si la desaparición de Daniel había sido planeada, entonces alguien de su lado tenía que saber más de lo que admitían. Marqué el número de atención al cliente antes de que saliera el sol, paseándome por la cocina mientras esperaba en línea. Cuando finalmente respondió un representante, le expliqué todo de nuevo, empezando por el momento en que vi a Daniel entregar su tarjeta de embarque. Intenté mantener la voz tranquila, pero la frustración que llevaba días acumulando empezó a aflorar. El hombre me escuchó sin interrumpir y luego me dijo, con el mismo tono distante que había escuchado antes, que según sus registros, Daniel nunca había subido al vuelo. Insistí, recordándole que su propio personal había escaneado su tarjeta. Dijo que era posible que el escáner no hubiera registrado correctamente, o que Daniel hubiera abandonado la zona de embarque antes del embarque final. Sus palabras eran cuidadosas, deliberadas, como si estuviera siguiendo un guión. Le pregunté si podían decirme quién trabajaba en esa puerta específica ese día, pero se negó, alegando políticas de privacidad. Insistí más, preguntando si alguno de sus empleados había sido visto en las cámaras acompañando a Daniel a una zona restringida. Hizo una pausa antes de responder que esos detalles formaban parte de la revisión de seguridad en curso y no podían compartirlos conmigo. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Era el tipo de respuesta evasiva que insinuaba que había algo que ocultar. Exigí hablar con un supervisor. Después de varios minutos en espera, una mujer se puso al teléfono. Su voz era más suave, casi comprensiva, pero repitió la misma frase. Su función era transportar a los pasajeros, no rastrear sus movimientos una vez que salían de las zonas públicas del aeropuerto. Me ofreció una disculpa, pero sonó hueca, una serie de palabras diseñadas para terminar la conversación en lugar de ayudarme. La llamada terminó sin que yo estuviera más cerca de la verdad que antes. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el teléfono en mi mano, sintiendo el peso de su indiferencia. Tenían registros. Tenían listas de personal. Tenían imágenes de las cámaras. Y, sin embargo, optaron por decirme solo lo que ya sabía, que Daniel no estaba en ese avión. El resto, lo mantenían bajo llave. Decidí conducir hasta la oficina de atención al cliente del aeropuerto en persona. Pensé que quizá, cara a cara, les resultaría más difícil deshacerse de mí. La oficina estaba escondida detrás de una fila de mostradores de venta de billetes, con la puerta marcada con el logotipo de la aerolínea. Dentro, el aire era fresco y estéril, y las paredes estaban cubiertas de carteles que anunciaban destinos exóticos. Me parecía surrealista estar allí, rodeada de imágenes de playas y turistas sonrientes, mientras mi propia realidad no era más que miedo y preguntas sin respuesta. La mujer del mostrador escuchó educadamente mientras le explicaba la situación de nuevo. Su expresión apenas cambió, aunque me pareció ver un destello cuando mencioné al hombre de la chaqueta oscura. Me dijo que no estaba autorizada a revelar ninguna información interna, pero me aseguró que el asunto había sido anotado, y que la aerolínea cooperaría plenamente si las fuerzas del orden se ponían en contacto con ella. Las palabras sonaban claras y oficiales, pero no me tranquilizaron en absoluto. La cooperación no significaba nada si nadie tomaba medidas. De camino a casa, el cielo estaba bajo y gris, presionando la ciudad. No dejaba de pensar en cómo todas las conversaciones con la aerolínea habían terminado de la misma manera. Disculpas educadas, referencias vagas a la política de la compañía y el mensaje implícito de que debía dejar de investigar. Cada vez estaba más claro que ellos no me darían las respuestas que necesitaba. Esa noche, me senté a la mesa del comedor con todas mis notas esparcidas delante de mí. Las cronologías, los avistamientos en la cafetería,
El misterioso comentario, la puerta restringida y ahora la negativa de la aerolínea a darme más información. Cada pieza parecía una pista que se me escapaba, pero juntas formaban un rompecabezas que aún no podía ver con claridad. Una cosa era segura. Alguien había hecho todo lo posible para que Daniel desapareciera sin dejar rastro, y la aerolínea, ya fuera por elección propia o por protocolo, estaba ayudando a que así siguiera siendo. Después de la reunión en la oficina de la aerolínea, me quedé sentado en mi coche durante mucho tiempo con las manos apoyadas en el volante. El silencio en el habitáculo parecía más denso que las nubes bajas que se cernían sobre el aparcamiento. Me di cuenta de que llevaba días dando vueltas al mismo tema, esperando que la persistencia por sí sola lo resolviera. La verdad era que, por muchas veces que fuera a la cafetería o pidiera respuestas a la aerolínea, solo me quedaba un paso: involucrar a la policía. No fue una decisión que tomé a la ligera. Llamar a la policía significaba admitir que ya no se trataba de un malentendido o de un caso de mala comunicación. Significaba declarar que mi hijo había desaparecido, que le había ocurrido algo potencialmente peligroso. Una vez que se abriera esa puerta, no podría volver a cerrarla. Aún así, la idea de no hacer nada era peor. Respiré hondo, arranqué el motor y me dirigí a la comisaría más cercana. En recepción había un agente de mediana edad que parecía haber tenido un día largo. Le expliqué que necesitaba denunciar la desaparición de mi hijo. Levantó la vista de su libreta y me preguntó cuánto tiempo llevaba desaparecido Daniel. Le dije que varios días y dudó antes de decirme que, en el caso de los adultos, solían esperar más tiempo a menos que hubiera indicios de delito. Me incliné hacia adelante y le dije que había indicios. Le hablé de los mensajes de texto, las imágenes de las cámaras de vigilancia, el pasillo restringido y el hombre de la chaqueta oscura con una tarjeta de identificación del aeropuerto. Su expresión cambió ligeramente, y el ligero desinterés dio paso a algo más alerta. Me llevó a una pequeña sala de interrogatorios, donde se unió a nosotros otro agente. Me pidieron todos los detalles y se los di en orden, empezando por la mañana en que dejé a Daniel. No omití nada, ni siquiera las partes que me hacían parecer paranoico. Tomaron notas y, de vez en cuando, me pedían que repitiera algo para poder anotarlo con exactitud. Cuando terminé, intercambiaron una mirada rápida, y uno de ellos dijo que se pondrían en contacto con la seguridad del aeropuerto para obtener las imágenes y la lista del personal de ese día. Al oír esas palabras, sentí un ligero alivio, pero mantuve mis expectativas bajo control. Me preguntaron si Daniel tenía antecedentes de desapariciones o de cortar el contacto. Negué con la cabeza y les dije que, fuera lo que fuera, era completamente extraño en él. Les mostré los mensajes que me había enviado, y uno de los agentes frunció el ceño al leerlos. Dijo que el lenguaje parecía deliberado, como si alguien intentara mantenerme a distancia sin revelar nada que pudiera ser rastreado. Era exactamente lo que había pensado desde que recibí el primer mensaje. Cuando salí de la comisaría, me habían tomado una copia de la foto de Daniel, su número de teléfono y las capturas de pantalla del comentario que había encontrado en Internet. Me dieron un número de caso y me dijeron que un detective se pondría en contacto conmigo. Las palabras sonaban procedimentales, pero al menos ahora había un registro oficial. Alguien más que yo haría las preguntas que habían quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Mientras conducía a casa, sentí una extraña mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que la policía tuviera más autoridad para acceder a la información que la aerolínea y el aeropuerto se habían negado a darme. Temor de que lo que encontraran confirmara mis peores temores. Cuanto más me acercaba a mi casa, más pensaba en las últimas palabras que Daniel me había dicho en persona, en esa sonrisa y ese saludo con la mano en la puerta de embarque. No dejaba de preguntarme si él sabía entonces que yo acabaría aquí, presentando una denuncia a la policía por su culpa. Cuando llegué a casa, dejé el teléfono sobre la mesa y me senté con un cuaderno. Volví a escribir todo lo que había pasado, esta vez de la forma más clara y concisa posible. En parte era para aclararme las ideas, y en parte por si el detective necesitaba una cronología. Al escribirlo así, parecía casi una historia que estaba leyendo en lugar de viviendo, excepto que el final seguía en blanco.
A medida que pasaban las horas, no dejaba de mirar el teléfono, esperando que sonara con noticias de la comisaría. Nunca lo hizo. Pero ahora mi mentalidad había cambiado. Ya no era solo una madre que reunía pistas por su cuenta. Había recurrido a personas que tenían el poder de indagar más a fondo, de ir a lugares a los que yo no podía. No sabía si eso sería suficiente para traer de vuelta a Daniel. Pero, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que había llevado la lucha a un escenario más grande. Pasaron 2 días antes de que tuviera noticias del detective asignado al caso de Daniel. La espera era una tortura, las horas se alargaban hasta convertirse en algo interminable y mis pensamientos daban vueltas en círculos. Intenté mantenerme ocupada, pero cada vez que sonaba el teléfono, se me encogía el pecho hasta que veía quién era. Cuando el detective finalmente llamó, no fue con el avance que esperaba. Me dijo que seguían revisando las imágenes del aeropuerto y tratando de identificar al hombre de la chaqueta oscura. Luego me preguntó si conocía a algún amigo cercano de Daniel que estuviera dispuesto a hablar. La pregunta se me quedó grabada mucho después de que terminara la llamada. Daniel era reservado en algunos aspectos, pero tenía un pequeño círculo de amigos que conocía desde hacía años. Decidí ponerme en contacto con Liam, un chico que había sido como un hermano menor para él desde el instituto. Habían crecido juntos, jugaban en el mismo equipo de fútbol y pasaban horas y horas en nuestro salón jugando a videojuegos o riéndose de cosas que yo nunca entendía del todo. Si alguien sabía dónde podía haber ido Daniel o con quién podía estar, era Liam. Cuando Liam respondió a mi llamada, su voz sonaba cautelosa, como si ya supiera por qué le llamaba. Le pregunté si había hablado con Daniel desde el día en que desapareció. Hubo una larga pausa antes de que admitiera que sí, pero solo una vez, y fue antes de que Daniel se fuera al aeropuerto. Mi pulso se aceleró. Le pregunté de qué habían hablado. Liam volvió a dudar, luego suspiró y dijo: «Creo que estaba planeando algo, pero no me lo contó todo». Esas palabras fueron como una puerta que se entreabría. Le pedí que me lo explicara y me dijo que, unas semanas antes, Daniel le había comentado que había conocido a alguien por internet que le ofrecía una oportunidad en el extranjero. Liam le había presionado para que le diera más detalles, pero Daniel había sido vago, diciendo solo que era algo en lo que llevaba pensando mucho tiempo. Parecía emocionado, pero también nervioso, como si supiera que era arriesgado. Liam admitió que le había dicho a Daniel que tuviera cuidado, que la gente en internet no siempre es quien dice ser. Daniel le había prometido que sabía lo que hacía. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta mientras Liam hablaba. Era la primera vez que alguien confirmaba que el viaje de Daniel podría no haber sido lo que yo pensaba. Le pregunté a Liam si sabía quién era esa persona o si había visto sus mensajes. Me dijo que solo había oído a Daniel mencionar un nombre, Evan, pero que no estaba seguro de si era real o un alias. Cuando le pregunté si Daniel le había descrito a Evan, me dijo que no, pero que recordaba que Daniel había dicho que el hombre tenía contactos que podían hacer que las cosas sucedieran rápidamente. Cuanto más escuchaba, más encajaban las piezas del rompecabezas de la semana pasada. El críptico comentario en las redes sociales. El hombre del café que dijo: «Es la hora», la forma en que Daniel se había alejado de la fila para embarcar sin dudarlo. Todo apuntaba a un plan que había acordado mucho antes de que lo llevara al aeropuerto, pero también suscitaba nuevos temores. Si se había ido por voluntad propia, ¿por qué me enviaba mensajes diciéndome que no lo buscara? ¿Qué había cambiado entre el momento en que me dijo adiós con la mano y el momento en que envió ese primer mensaje? Le di las gracias a Liam por decirme la verdad, aunque estaba claro que se sentía culpable por no haberme dicho nada antes. Me dijo que pensaba que Daniel ya me lo había contado todo y que no quería entrometerse. Podía oír el arrepentimiento en su voz, pero también sabía que no era culpa suya. Fuera lo que fuera en lo que se había metido Daniel, había decidido ocultárnoslo a los dos. Después de la llamada, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando el bloc de notas donde había estado anotando la cronología. Escribí palabra por palabra el relato de Liam, subrayando el nombre de Evan hasta que el bolígrafo casi atravesó la página.
Era la primera pista sólida que tenía fuera del aeropuerto. Si conseguía averiguar quién era Evan, tal vez podría averiguar dónde había ido Daniel. Pero mientras estaba allí sentada, el peso de la situación se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de un caso de persona desaparecida. Mi hijo se había metido en algo con los ojos bien abiertos y ahora tenía que encontrar la manera de sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. El nombre de Evan resonaba en mi mente mucho después de mi conversación con Liam. Era extraño cómo un solo detalle podía cambiar el peso de todo lo que creía saber. Hasta ahora, las piezas de esta pesadilla habían estado dispersas de tal manera que me hacía sentir como si estuviera persiguiendo sombras constantemente. Pero ahora había una persona en el centro de todo, alguien real, alguien a quien se podía encontrar. Aún así, no sabía por dónde empezar. Esa noche, incapaz de dormir, decidí volver a registrar la habitación de Daniel, esta vez con la intención de buscar algo que se me hubiera pasado por alto. Su habitación seguía exactamente como la había dejado, ordenada de una forma deliberada que no era habitual en él. Abrí su armario y aparté las chaquetas y las camisas, pasando la mano por la pared trasera como si pudiera encontrar una nota escondida entre las perchas. Nada. Revisé los cajones de su escritorio, comprobando los pequeños compartimentos donde a veces guardaba recibos o viejos billetes de viaje. En el cajón inferior, debajo de una pila de papeles y unos cuantos sobres, encontré algo que hizo que mi pulso se acelerara. Otra tarjeta de embarque. Estaba doblado por la mitad y, cuando lo abrí, mis ojos se fijaron en los detalles. No era para el mismo destino al que lo había llevado al aeropuerto. Este billete era para un vuelo a un país completamente diferente, que salía solo 3 horas después del suyo. La aerolínea también era diferente, una compañía más pequeña de la que apenas había oído hablar. El número de asiento, el código del vuelo, la fecha. Todo estaba allí, claramente impreso. Y en el campo del nombre del pasajero, su nombre aparecía junto a una referencia de reserva que no reconocí. Me dejé caer sobre su cama con el billete en las manos, con la mente dando vueltas. Esto explicaba muchas cosas, pero también planteaba más preguntas. ¿Por qué había reservado 2 vuelos? ¿Por qué me había ocultado uno? ¿Y qué relación tenía este segundo viaje con Evan? Se me ocurrió que este vuelo más pequeño podría haber sido su verdadero destino desde el principio, y que el primer billete era solo una tapadera. La idea me heló la sangre. Significaba que cada adiós, cada promesa de llamar, se había dicho bajo la sombra de una mentira. Busqué en el resto del cajón y encontré un pequeño sobre con dinero extranjero dentro, billetes cuidadosamente apilados del país que figuraba en el billete oculto. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo el peso silencioso de un plan que había preparado sin mí. Sostener ese sobre era como sostener una parte de él que no sabía que existía. Él ya estaba preparado para esto mucho antes de que lo dejara en el aeropuerto. A la mañana siguiente, llamé al detective y le conté lo que había encontrado. Su voz se agudizó cuando le leí los detalles del segundo billete. Dijo que comprobaría la lista de pasajeros de ese vuelo para ver si Daniel estaba en ella. Le pregunté si creía que el hombre de la chaqueta oscura podría haberlo acompañado para conectar con este segundo vuelo. Me dijo que era posible, pero que no especularía hasta tener más pruebas. Colgué sintiéndome aliviada por tener una pista concreta y frustrada por lo lento que parecía avanzar todo. Esa tarde, busqué en Internet información sobre la aerolínea más pequeña. No tenía muchas rutas, y la que figuraba en el billete era un vuelo internacional directo. El destino era una ciudad de la que sabía muy poco, salvo que tenía fama de ser un lugar al que acudía la gente que quería desaparecer. Cuanto más leía, más se me revolvía el estómago. No se trataba de un lugar cualquiera para pasar las vacaciones. Era un lugar donde el dinero y el anonimato podían comprar casi cualquier cosa. Imprimí todo lo que encontré, y lo añadí a mi creciente archivo de notas y pruebas. El segundo billete fue un punto de inflexión, una grieta en el muro que me había mantenido en la oscuridad. Pero también profundizó el dolor en mi pecho.
Mi hijo no había desaparecido en un momento de confusión o por casualidad. Llevaba semanas, quizá meses, caminando hacia ese destino, y yo no lo había visto venir. Ahora, con ese billete en mis manos, estaba más decidido que nunca a seguir el rastro, aunque me llevara a lugares que nunca había imaginado visitar. Al día siguiente de encontrar el billete escondido, lo guardé cerca, doblado cuidadosamente dentro de mi cuaderno, como si tenerlo cerca me mantuviera conectado de alguna manera con Daniel. Cada vez que miraba la impresión, mis ojos se posaban en la referencia de la reserva, una cadena de letras y números que parecía más un código que una simple confirmación de viaje. Pensé que esa referencia podría ser un hilo del que tirar. Si pertenecía a una agencia de viajes concreta o estaba vinculada a otro nombre, tal vez podría descubrir quién había ayudado a organizarlo. Llamé de nuevo al detective y le pregunté si habían comprobado la lista de pasajeros del segundo vuelo. Me dijo que sí, y se me encogió el corazón cuando me dijo que el nombre de Daniel no aparecía en la lista. Eso significaba que o bien no había embarcado o había viajado con otro nombre. La segunda opción me hizo estremecer, porque significaba que alguien se había tomado la molestia de crear una identidad falsa para él. Le pregunté si podían darme más detalles sobre la referencia de la reserva, pero el detective me dijo que aún estaban investigando esa información y que podría estar relacionada con un tercero. No utilizó la palabra, pero pude oírla en su tono, intermediario. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina con el billete delante, mirándolo como si el papel en sí pudiera darme respuestas. Mis ojos se posaron de nuevo en el nombre del pasajero. Justo debajo del nombre de Daniel, en letra más pequeña, había una línea que no había visto antes. Reservado por S. Harland. Era sutil, casi fácil de pasar por alto, pero en cuanto lo vi, sentí un nudo en el pecho. No conocía a nadie llamado Harland y estaba segura de que Daniel tampoco, al menos no había mencionado a nadie así. Cogí el teléfono y empecé a buscar el nombre en Internet. La mayoría de los resultados eran inútiles, una mezcla de perfiles en redes sociales, artículos antiguos y listados de empresas sin relación alguna. Entonces, enterrado a mitad de la segunda página de resultados, encontré una breve mención en un foro de viajes sobre un hombre llamado Simon Harland, conocido por organizar viajes internacionales discretos para clientes que valoraban su privacidad. El tono de la publicación hacía pensar que se trataba de un servicio para ejecutivos adinerados, pero entre líneas se intuía que era una forma de desaparecer sin dejar rastro. Leí el breve hilo 3 veces, tratando de imaginar cómo Daniel podría haber cruzado su camino con alguien así. Les había presentado Evan. ¿Era Harland el hombre de la chaqueta oscura del aeropuerto? No podía quitarme de la cabeza la sensación de que ese nombre era más que una simple pista. Era una puerta. Y si podía encontrarla, tal vez podría cruzar al mundo al que se había ido Daniel. Envié el enlace al detective junto con una foto del billete. Me respondió horas más tarde, agradeciéndome la pista y diciendo que comprobarían si el nombre estaba relacionado con alguna investigación en curso. Esa confirmación me tranquilizó y me inquietó a la vez. Si este Harland ya estaba en su punto de mira, significaba que no era solo una sombra de mi imaginación. Esa noche, volví a revisar las cosas de Daniel, esta vez buscando cualquier cosa que pudiera relacionarlo con Harland. Revisé su bolsa del portátil, los cajones de su escritorio, incluso los bolsillos de las chaquetas que había dejado. En el bolsillo interior de su chaqueta de cuero encontré una tarjeta de visita doblada. Era sencilla, sin logotipo, solo un nombre y un número. S. Harland, consultor. Me temblaban los dedos mientras la sostenía. El número tenía prefijo internacional. Me quedé allí, en su habitación, debatiéndome si llamar o no. Al final, no me atreví a marcar. No sabía qué decir ni si eso pondría a Daniel en más peligro. En lugar de eso, anoté el número y se lo di al detective a la mañana siguiente. Él me escuchó atentamente y me dijo que no lo llamara por mi cuenta, que eso podría comprometer la investigación. Sus palabras tenían sentido, pero no lograron calmar la inquietud que sentía. Por primera vez desde que Daniel desapareció, tenía un nombre y un número, algo tangible.
Pero también sabía que nombres como ese solían venir acompañados de historias que no debían contarse, y fuera cual fuera la historia de Harlan, ya había involucrado a mi hijo en ella. La tarjeta de visita estaba en el centro de la mesa de mi cocina, como un desafío silencioso. Cada vez que pasaba por delante, sentía su peso presionándome, no físicamente, sino de la forma en que ciertos objetos parecen vibrar con significado cuando sabes que contienen una parte de la verdad. Había resistido el impulso de llamar a Harlan, repitiéndome la advertencia del detective, pero la idea de no hacer nada me carcomía por dentro. Daniel estaba ahí fuera, en algún lugar, y el nombre de este hombre no era una simple coincidencia. Empecé a colocarlo todo de nuevo. El billete original. El segundo billete escondido. El dinero en efectivo en moneda extranjera. Las capturas de pantalla de las crípticas publicaciones de Daniel y ese escalofriante comentario de la cuenta anónima. Mis notas del personal de la cafetería sobre el hombre de la chaqueta con capucha. Y ahora el nombre y el número de Harlan. Tracé líneas entre ellos, literalmente, con un bolígrafo sobre el papel extendido sobre la mesa. No era ordenado ni profesional, pero necesitaba ver las conexiones. El nombre de Evan estaba en la parte superior, subrayado 2 veces, porque en mi mente él seguía siendo la raíz de todo. Quienquiera que fuera Evan, había presentado a Daniel a Harlan, o a la red de Harlan. El detective había prometido mantenerme informado, pero sabía que las investigaciones podían ser lentas. Eso no me impidió seguir investigando por mi cuenta. Escribí S. Harlan y el número de teléfono en todos los motores de búsqueda que se me ocurrieron, a veces añadiendo la palabra viajes, otras consultor o agente. La mayoría de los resultados eran callejones sin salida. Algunos apuntaban a alguien que operaba en zonas grises de la legalidad, organizando viajes discretos para clientes que no querían que se rastrearan sus movimientos. Empezó a surgir un patrón. El nombre de Harlan aparecía relacionado con vuelos a países donde era más difícil obtener registros y más fácil alterar identidades. Un enlace me llevó a un artículo de un periódico local de hacía unos años. Era breve, casi olvidable, sobre un hombre sospechoso de ayudar a alguien a salir del país mientras evadía problemas legales. No se presentaron cargos, pero la descripción del hombre coincidía con el recuerdo que tenía el personal de la cafetería de la figura encapuchada. Entre 30 y tantos y 40 años, barba recortada, comportamiento tranquilo. Se me hizo un nudo en el estómago al leerlo. Si se trataba del mismo hombre, entonces no solo se dedicaba a trasladar a personas por motivos de negocios, les estaba ayudando a desaparecer. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenían los mensajes de Daniel, aunque fuera de una forma retorcida. Ahora no puedo explicártelo, no me llames. No me busques, estoy bien. No eran solo palabras para alejarme, eran instrucciones. Si estaba con Harlan, alguien especializado en desapariciones, querrían que cortara todos los lazos evidentes. ¿Pero por qué? ¿Estaba Daniel en peligro o se había convencido a sí mismo de que marcharse era su elección? Recordé algo que había dicho Liam, que Daniel estaba emocionado pero también nervioso. Quizás se había visto envuelto en algo que parecía una oportunidad, pero que se había convertido en otra cosa. Pensé en el dinero extranjero que había en el sobre, el segundo billete, el destino alternativo. No era una decisión espontánea. Era un camino que alguien había trazado para él, paso a paso, hasta que lo único que tenía que hacer era seguirlo. Esa noche, me senté de nuevo en la habitación de Daniel y dejé que el silencio me envolviera. Sus pertenencias parecían ecos del chico que yo conocía. La pila de libros en su mesita de noche, las medallas de fútbol que aún colgaban de un gancho en la pared, las fotos de sus amigos pegadas con cinta adhesiva sobre su escritorio. Toqué la esquina de uno de los marcos y sentí un dolor profundo en el pecho. No dejaba de pensar que si pudiera averiguar por qué se había ido, tal vez encontraría la manera de traerlo de vuelta. Por la mañana llamé al detective para preguntarle si habían avanzado algo con el número de Harlan. Fue cauteloso y me dijo que estaban investigando posibles conexiones, pero que tenía que tener paciencia.
Le dije que lo entendía, pero cuando colgué no me sentía paciente. Me sentía inquieta. La verdad estaba ahí, justo fuera de mi alcance, y casi podía sentir cómo me presionaba desde el otro lado. Supe entonces que, independientemente de lo que encontrara la policía, no iba a dejar de investigar. Porque cada pieza que añadía al rompecabezas dejaba más claro que Daniel no había desaparecido sin más. Alguien se lo había llevado, y el nombre de Harlan era la clave para encontrar el camino que había tomado. Cuando pasó otra semana sin noticias de la policía, mi paciencia se había agotado. La voz del detective al teléfono era siempre la misma. Firme, educada y frustrantemente evasiva. Sabía que estaban haciendo todo lo posible, pero cada día que pasaba sin novedades era como un paso más que Daniel daba alejándose de mí. Me di cuenta de que si quería respuestas antes, tendría que ampliar la búsqueda por mi cuenta. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de contratar a un investigador privado. Nunca había tratado con uno antes. La idea de traer a un extraño para que indagara en la vida de mi hijo me parecía invasiva, pero la verdad era que Daniel ya estaba viviendo una vida que yo no entendía. Alguien sabía exactamente dónde estaba y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarlo. Después de preguntar discretamente, me dieron el nombre de un hombre llamado Peter Mallory. Me lo recomendó alguien que dijo que tenía fama de ser discreto pero implacable. Eso era exactamente lo que necesitaba. Conocí a Peter en una pequeña oficina situada encima de una hilera de tiendas en la parte antigua de la ciudad. Las persianas estaban medio cerradas y en el aire flotaba un ligero olor a café. Tenía unos 50 años, con ojos penetrantes que parecían captar más de lo que yo decía. Le conté todo desde el principio, mostrándole los billetes, las fotos, las notas y, por supuesto, la tarjeta de visita con el nombre y el número de Harlan. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno gastado. Cuando terminé, se recostó en la silla y dijo que creía que había suficiente para seguir la pista. Me explicó que, a diferencia de la policía, él no estaba sujeto a los mismos procedimientos y podía actuar con mayor rapidez, aunque eso pudiera significar saltarse algunas normas que los canales oficiales evitarían. Su honestidad al respecto me inquietó, pero también sentí un extraño alivio. Era alguien que no esperaría un permiso para actuar. Hablamos primero de Harlan. Peter dijo que el número de la tarjeta estaba registrado a nombre de un proveedor de divisas en otro país, probablemente para ocultar su verdadero origen. Tenía contactos que podían investigar más a fondo para ver si se había utilizado para organizar otros viajes. Cuando le pregunté cuánto tiempo podría llevar, me dijo que unos días como mucho. También pensaba recabar toda la información posible sobre los vuelos con destino al lugar que figuraba en el segundo billete de Daniel, especialmente los reservados con nombres falsos. Antes de irme, Peter me dio su tarjeta y me dijo que estuviera preparada para que me llamara a cualquier hora, de día o de noche, si encontraba algo urgente. Al salir de la oficina, me sentí más aliviada por primera vez en semanas. No es que creyera que todo se resolvería al instante, pero ahora había alguien más luchando a mi lado, alguien que no consideraba que mis miedos fueran exagerados. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina mirando mi teléfono, preguntándome si Daniel sabría de alguna manera que había pedido ayuda. La idea me inquietaba. ¿Lo vería como una traición o finalmente entendería hasta dónde estaba dispuesta a llegar para traerlo de vuelta? Pensé en los mensajes que me había enviado, esas advertencias concisas para que dejara de buscarlo. Las palabras habían sido frías, pero no podía dejar de creer que en algún lugar debajo de ellas estaba mi hijo, esperando que no le hiciera caso. 2 días después, Peter llamó. Su voz estaba tranquila, pero se notaba cierta tensión. Dijo que había encontrado un registro de que el número de Harlan se había utilizado 3 veces en el último mes para llamar a teléfonos prepago en 3 países diferentes. 2 de esas llamadas se habían realizado a las pocas horas de la salida de vuelos desde nuestro aeropuerto. La tercera se había realizado el mismo día que Daniel desapareció. Mi corazón latía con fuerza mientras me explicaba que,
Aunque eso no confirmaba que Daniel hubiera viajado con Harlan, lo situaba claramente en el patrón de alguien que traslada a personas de forma rápida y discreta a través de las fronteras. Peter prometió que seguiría investigando, siguiendo el rastro de esas llamadas y viendo si podía relacionarlas con listas de pasajeros o imágenes de seguridad de otros aeropuertos. Cuando colgué, sentí que la familiar mezcla de miedo y esperanza volvía a surgir. Harlan ya no era solo un nombre en una tarjeta, era un eslabón de una cadena y, por primera vez, tenía a alguien tirando de ella desde el otro extremo. Después de la llamada de Peter sobre los registros telefónicos, pasé el resto de la noche dando vueltas por la cocina, repitiendo sus palabras en mi mente. 3 llamadas en un mes. 2 relacionadas con vuelos. Una relacionada con el día en que Daniel desapareció. Sentía que las paredes de este misterio se estaban cerrando, pero de una manera que me daba esperanza en lugar de miedo. Al menos ahora había un patrón, algo tangible que seguir. A la mañana siguiente, Peter volvió a llamar, con un tono enérgico y decidido. Había pasado la mayor parte de la noche revisando cualquier dato que había podido recabar de registros online, registros de aerolíneas y filtraciones de datos de las que no me quiso dar muchos detalles. Me dijo que, aunque las llamadas telefónicas eran la pista más clara, había otro aspecto que merecía la pena investigar. El rastro digital de Daniel en los días previos a su desaparición. Le dije que ya había buscado en el portátil y el teléfono de Daniel cualquier cosa que fuera evidente, pero Peter me recordó que los archivos borrados y las carpetas ocultas a menudo dejaban rastros. Me preguntó si todavía tenía el portátil de Daniel. Lo tenía, y en menos de una hora estaba en su oficina, entregándoselo como si fuera de cristal. Ver a Peter trabajar no se parecía en nada a las películas. No hubo ningún momento dramático en el que descifrara una contraseña o revelara secretos al instante. Al contrario, fue tranquilo y metódico. Se movía por el dispositivo con precisión experta, explicándome lo justo para que pudiera seguirle sin perderme. No tardó mucho en encontrar algo que se me había pasado por alto. Enterrada en el historial del navegador había una serie de visitas a un sitio de mensajería encriptada. Las marcas de tiempo mostraban que Daniel había estado allí casi a diario durante las 2 semanas anteriores a su desaparición. La mayoría de los registros del sitio habían sido borrados, pero Peter logró recuperar fragmentos de conversaciones. Los mensajes eran unilaterales, enviados por Daniel, con frases como, todo está listo, tengo el dinero, y ¿cuándo nos reunimos? Se me hizo un nudo en el estómago al leerlos. Una cosa era sospechar que Daniel había planeado esto. Otra muy distinta era ver sus propias palabras confirmándolo. Peter explicó que probablemente la otra parte de la conversación había sido borrada deliberadamente o enviada desde una cuenta que se borraba automáticamente después de un tiempo. Pero había una pista con la que podía trabajar, la dirección IP de uno de los chats. Estaba registrada en una cafetería de una ciudad vecina, el tipo de lugar donde se podía usar el wifi público sin dejar mucho rastro. No pude evitar pensar en el empleado de la cafetería del aeropuerto y en cómo habían visto a Daniel hablando con el hombre encapuchado. El hecho de que se hubiera producido una reunión del mismo estilo, discreta, pública e imposible de rastrear, antes del día del aeropuerto, me puso los pelos de punta. Significaba que había aspectos que aún no había visto, reuniones y acuerdos que habían tenido lugar fuera de mi vista mucho antes de que Daniel entrara en la terminal. Peter dijo que seguiría la pista de la cafetería, tal vez conseguiría las imágenes de los días en que la cuenta de Daniel se había conectado a la red. Me advirtió que podría ser un callejón sin salida si el lugar no guardaba los registros durante mucho tiempo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Al salir de su oficina, sentí el peso de lo que estábamos descubriendo. No se trataba de un acto aleatorio ni de un impulso repentino. Era un camino que mi hijo había estado recorriendo en silencio durante semanas, quizá más, con alguien guiándolo paso a paso. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la habitación de Daniel con el portátil sobre su escritorio. Recorrí con los dedos el teclado, preguntándome qué habría pasado por su mente mientras escribía esos mensajes. ¿Estaba emocionado? ¿Tenía miedo?
¿Se detuvo alguna vez a pensar en lo que me haría a mí que desapareciera así? Quería creer que se había convencido a sí mismo de que era lo mejor, que tal vez pensaba que me estaba protegiendo de algo. Pero no podía quitarme de la cabeza el temor de que estuviera más metido en el asunto de lo que creía, de que quienquiera que estuviera moviendo los hilos no iba a dejarlo marchar tan fácilmente. Cuando Peter volvió a llamar a la mañana siguiente, contesté antes de que terminara el primer tono. Su voz era firme, pero notaba que ocultaba algo. Me dijo que la pista del café había dado algún resultado y que era suficiente para que fuera a su oficina en persona. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras cogía las llaves. Fuera lo que hubiera encontrado, sabía que me acercaría un paso más a Daniel y quizá un paso más al mundo en el que había entrado sin mí. El trayecto hasta la oficina de Peter se me hizo más largo de lo habitual, a pesar de que no había mucho tráfico. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria, mientras mi mente barajaba todas las posibilidades de lo que podría haber encontrado. Me dije a mí misma que no debía hacerme ilusiones, pero la verdad es que sentía los latidos del corazón en la garganta. No dejaba de pensar que, si me había pedido que fuera en lugar de decírmelo por teléfono, tenía que ser algo importante. Cuando llegué, Peter estaba de pie junto a la ventana, con el café intacto sobre la mesa. Me saludó con un gesto y me indicó que me sentara. No hubo charla trivial. Abrió una carpeta y sacó varias imágenes impresas. Eran granuladas, claramente tomadas de cámaras de seguridad, pero mis ojos se fijaron inmediatamente en la figura familiar de cada fotograma. Daniel. Estaba sentado en una mesa de la esquina de una cafetería, no la del aeropuerto, sino la que Peter había localizado a partir de la dirección IP de su portátil. Las fotos lo mostraban en 2 días diferentes. En la primera, estaba solo con una taza de café delante de él, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la puerta, como si estuviera esperando. En la segunda, estaba con alguien, un hombre que llevaba una chaqueta oscura y una capucha que le cubría la mitad de la cabeza. Incluso en blanco y negro, pude ver la barba y la mandíbula afilada. Peter dijo que creía que era el mismo hombre de las imágenes del aeropuerto. Verlos juntos fuera de la terminal confirmó que la conexión entre ellos se había establecido mucho antes del día en que Daniel desapareció. Peter se inclinó hacia adelante y tocó una de las imágenes. En este fotograma, el hombre había deslizado un pequeño sobre por la mesa hacia Daniel. Era imposible saber qué había dentro, pero Daniel lo cogió sin dudarlo y lo guardó en su mochila. Se me revolvió el estómago al imaginar que se trataba del dinero extranjero que había encontrado más tarde en su cajón. Peter dijo que la fecha de la grabación era 4 días antes del vuelo de Daniel. Le pregunté cómo había conseguido las imágenes. Me explicó que el dueño de la cafetería era un antiguo cliente suyo que le había permitido revisar las grabaciones archivadas. El dueño confirmó que el hombre encapuchado no era un cliente habitual y que Daniel solo había ido allí unas pocas veces en los últimos meses. El hombre siempre había pagado el café en efectivo. Sin nombres, sin recibos. Entonces Peter me contó la parte que hizo que la habitación se sintiera más pequeña. El dueño de la cafetería también había escuchado parte de su conversación durante una de sus reuniones. No era mucho, solo fragmentos, pero una frase destacó. El hombre le decía a Daniel: una vez que des el paso, no hay vuelta atrás. Al escuchar esas palabras, se me hizo un nudo en la garganta. Sonaban definitivas, siniestras, como una advertencia disfrazada de tranquilidad. Le pregunté a Peter si la policía ya había visto las imágenes. Me dijo que pensaba entregarles copias, pero que quería que yo las viera primero para que comprendiera la gravedad de la situación. No se trataba de un encuentro casual. Era un intercambio deliberado, del tipo que marca un punto de inflexión en cualquier camino que haya elegido Daniel. Hablamos de los siguientes pasos. Peter quería centrarse en identificar al hombre por completo. Sospechaba que el nombre Harlan podía ser un alias utilizado para organizar el viaje, pero este hombre podía estar relacionado con la red de Harlan o incluso ser el propio Harlan. La barba y la capucha dificultaban la comparación con fotos antiguas,
Pero Peter creía que, una vez que encontraran una coincidencia clara, el resto del rompecabezas empezaría a encajar. Al salir de su oficina, sentí una extraña mezcla de emociones. Ver a Daniel en esas imágenes me llenó de alivio al saber que estaba vivo en ese momento, tomando decisiones por sí mismo. Pero también me llenó de temor. No había ningún signo de vacilación en su rostro, ninguna incertidumbre en la forma en que aceptó el sobre. Fuera lo que fuera en lo que se estaba metiendo, ya había tomado una decisión. El viaje a casa fue silencioso. Repetí en mi cabeza la frase que había oído. Una vez que das el paso, no hay vuelta atrás. Se repetía una y otra vez hasta que se convirtió casi en un tamborileo bajo mis pensamientos. No sabía si Daniel entendía lo que realmente significaba, pero yo sí. Y supe entonces que encontrarlo podría no ser solo cuestión de traerlo a casa. Podría tratarse de sacarlo de algo que no dejaba que la gente se marchara. A la mañana siguiente, Peter volvió a llamar, con voz baja y pausada. Me dijo que tenía algo que debía ver, pero que esta vez no estaba en su oficina. Sentí un nudo en el estómago incluso antes de que pronunciara las palabras. Había localizado al hombre encapuchado en una dirección a unos 40 minutos de mi casa, escondida en una zona industrial donde las calles siempre parecían demasiado tranquilas. Creía que podría ser un punto de encuentro, o incluso un refugio. Al oír esa palabra, se me puso la piel de gallina. Acepté reunirme con él allí. El trayecto se me hizo más largo de lo normal, cada semáforo me detenía lo suficiente como para que mi mente reprodujera todos los escenarios posibles. Cuando llegué, Peter ya estaba esperando en su coche al otro lado de la calle, observando el edificio. Era una estructura vieja y desgastada, con la pintura desconchada y una puerta metálica oxidada. Las ventanas estaban cubiertas desde dentro, no había forma de ver lo que ocurría más allá de aquellas paredes. Peter me hizo señas para que me uniera a él en la acera. Me dijo que llevaba un par de horas vigilando el lugar. Había entrado y salido algunas personas, pero nadie se había quedado mucho tiempo y nadie había llevado ni sacado nada sospechoso. No había visto a Daniel, pero creía que el hombre de la capucha estaba dentro. Sentí que se me aceleraba el pulso. La idea de que Daniel pudiera estar justo detrás de esas paredes hacía que el aire se sintiera más pesado, más difícil de respirar. Caminamos juntos hacia la puerta. De cerca, el edificio parecía aún más inquietante. No tenía letreros, ni marcas, nada que indicara que se trataba de un negocio o una residencia. Peter probó la manija, pero no se movió. Llamó una vez, luego otra, más fuerte la segunda vez. No hubo respuesta. La calle estaba en silencio, salvo por el zumbido de un camión lejano. Miré a Peter y él negó con la cabeza, como diciendo que ese no era el tipo de puerta que se abría solo porque alguien llamara. Di un paso atrás y me quedé mirándola, con la mente a 1000 por hora. Daniel podía estar allí dentro. Podía estar sentado en una habitación al otro lado de aquella barrera de acero, sin saber que yo estaba a solo unos metros de distancia. La idea me oprimía el pecho. Quería golpear la puerta, gritar su nombre hasta que alguien saliera, pero la mano de Peter sobre mi brazo me detuvo. Me susurró que si presionábamos demasiado ahora podrían trasladarlo a otro lugar antes de que tuviéramos oportunidad de actuar. Esperamos unos minutos más, pero nadie entró ni salió. Al final, Peter sugirió que diéramos la vuelta a la manzana para ver si había otra forma de entrar. Por la parte trasera, el edificio daba a un callejón estrecho que olía ligeramente a aceite y hormigón húmedo. Había otra puerta, más pequeña, con una cerradura con teclado numérico descolorida. No había ventanas. Peter le hizo una foto y luego dio un paso atrás, buscando cámaras de seguridad en el callejón. Había dos, ambas orientadas hacia las entradas. Quienquiera que dirigiera este lugar quería saber exactamente quién entraba y salía. Mientras estábamos allí, se oyó un sonido sordo procedente del interior, voces apagadas, demasiado débiles para distinguir las palabras. Contuve la respiración, esforzándome por captar algo familiar, pero se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. Peter me lanzó una mirada que me indicó que él también las había oído. Fue suficiente para confirmar que el edificio no estaba vacío.
Antes de irnos, me volví por última vez y me quedé mirando la pared desnuda y la puerta cerrada. Era como estar al borde de un laberinto, sabiendo que la persona que amas está ahí dentro, pero sin tener un mapa para encontrarla. Volvimos a los coches y Peter prometió vigilar el lugar y seguir a cualquiera que saliera para ver a dónde iba. Mientras nos alejábamos, apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. La imagen de aquella puerta se me quedó grabada en la mente. No era solo una barrera de metal y cerraduras. Era un símbolo de lo cerca que estaba y, sin embargo, de lo lejos que estaba. En algún lugar dentro, mi hijo podía estar sentado en una silla, esperando lo que fuera que viniera después, y yo no tenía forma de llegar hasta él. Lo más duro era saber que había encontrado la puerta, pero que aún no podía abrirla. 2 días después de encontrar el edificio con la puerta cerrada, Peter me llamó temprano por la mañana. Esta vez su tono era diferente, urgente pero mesurado, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para hablar. Me dijo que había seguido a uno de los hombres que salieron del edificio la noche anterior. Ese hombre lo había llevado a un segundo lugar, un bloque de apartamentos en ruinas en las afueras de la ciudad. Y dentro, Peter creía que estaba Daniel. Me subí al coche antes incluso de asimilar lo que me había dicho. El trayecto hasta el edificio me pareció irreal, cada giro del volante me acercaba más a algo que me desesperaba y aterrorizaba a partes iguales. Peter me esperaba en una calle lateral cercana. Me dijo que había visto a Daniel en una ventana del 3er piso. Solo había sido unos segundos, pero había sido suficiente. Nos acercamos juntos al edificio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El exterior estaba deteriorado, era el tipo de lugar donde la gente se mantenía al margen y no hacía preguntas. Dentro, el aire olía a polvo y a humo de cigarrillo. Peter se adelantó, escudriñando los pasillos con miradas rápidas y expertas. Cuando llegamos al 3er piso, se detuvo frente a una puerta con la pintura descascarada, y me hizo señas para que me quedara callado. Llamó 2 veces. Durante un momento, no pasó nada. Entonces, la puerta se abrió lo justo para que apareciera un rostro, y era Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, miró por encima del hombro, como si comprobara que no había nadie más mirando. Entró en el pasillo y cerró la puerta detrás de él. De cerca, pude ver que estaba diferente. No estaba herido, pero estaba más delgado, parecía más viejo en el poco tiempo que había pasado desde la última vez que lo vi en el aeropuerto. Quería abrazarlo, pero algo en su postura me detuvo. Estaba rígido, con la mandíbula apretada. «Mamá, no deberías estar aquí», dijo en voz baja. Le dije que lo había estado buscando todos los días desde que se fue. Le conté sobre los mensajes de texto, los boletos, el hombre de la chaqueta oscura. Sus ojos brillaron con algo, quizás culpa o miedo, antes de apartar la mirada. Le pregunté si estaba bien. Asintió con la cabeza, pero me pareció una respuesta automática, no sincera. Peter se quedó unos pasos atrás, dejándonos hablar. Le pregunté por qué se había ido, por qué no había tomado el vuelo, por qué pensaba que tenía que desaparecer. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego me habló de Evan, de cómo se habían conocido por internet hacía meses. Evan le había convencido de que había una oportunidad en el extranjero que podría cambiarle la vida, algo grande pero demasiado delicado como para hablar de ello abiertamente. Le había prometido que sería rápido y limpio, pero que tenía que marcharse sin decírselo a nadie, ni siquiera a mí. Daniel admitió que tenía dudas, pero cuando empezó a cuestionárselo, ya estaba metido en algo de lo que no sabía cómo salir. Harlan fue quien lo organizó todo, el segundo billete, el dinero, la reunión en el aeropuerto. El hombre de la chaqueta oscura había sido su escolta durante todo el proceso, asegurándose de que no cambiara de opinión. Le pregunté si podía irse ya. Bajó la mirada al suelo y dijo que no era tan sencillo. Había gente involucrada que no le dejaría marchar así sin más. No dijo exactamente quiénes eran, pero pude ver en su rostro que lo creía.
Le dije que no me importaba quiénes fueran ni qué quisieran, que se venía a casa conmigo. Él negó con la cabeza, diciendo que aún no podía arriesgarse. Prometió que encontraría la manera de librarse de ellos y que luego se pondría en contacto conmigo. Esas palabras me dolieron como una puñalada, tenerlo allí delante de mí y sin poder hacer nada. Peter dio un paso adelante, con voz firme pero tranquila, y le dijo a Daniel que podía ayudarlo si estaba dispuesto a confiar en él. Daniel dudó, mirándonos a ambos, pero antes de que pudiera responder, se oyó un ruido dentro del apartamento, una voz masculina que lo llamaba. Su expresión cambió al instante. Me dijo que tenía que irse, que estaría bien, y luego retrocedió hacia la puerta. Intenté alcanzarlo, pero ya se había ido. La puerta se cerró y me quedé en el pasillo, con la mano sobre la madera desgastada y el pecho dolorido. Lo había encontrado. Había hablado con él. Y, sin embargo, seguía atrapado en lo que fuera que era aquello. Mientras Peter me sacaba del edificio, supe que aquello no era el final de la búsqueda. Era solo el comienzo del intento de traerlo de vuelta. Salir de ese edificio fue como alejarme de algo inconcluso, un capítulo que terminaba a mitad de una frase. Había visto a Daniel, había oído su voz y, por un breve instante, había tocado el borde de la verdad, pero las personas que lo rodeaban seguían reteniéndolo, y yo sabía que haberlo encontrado una vez no significaba que realmente lo hubiera traído a casa. Cada pista, cada riesgo, me había llevado hasta allí, y no iba a detenerme ahora. El instinto maternal no se desvanece con la distancia ni el peligro. En algún lugar, mi hijo está esperando el momento adecuado. Y cuando llegue, yo estaré allí para abrirle la puerta. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.